Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 9 de junio de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo a través de su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó el día de ayer, donde acciones internacionales se mantienen en rally en jornada ausente de fundamentales, se mantiene el optimismo sobre utilidades empresariales, que básicamente está disparando al mercado. Lo que fueron las utilidades de Alcoa estuvieron ligeramente por encima de lo esperado. Si bien se mantuvo algo de volatilidad en el aftermarket en el día de ayer, de todos modos hoy amanecen con algo de ganancias impulsadas por esas utilidades. Esta semana tendremos JP Morgan el viernes y continuaremos con más utilidades a partir de la próxima semana. A Colombia le falta más o menos una semana, semana y media para iniciar también su temporada de utilidades. Acciones locales cerraron con descenso en jornada de bajo volumen en medio de temores por IPC y fortaleza del dólar. Continúa la presión frente a emergentes. Si bien Estados Unidos continúa en rally, los emergentes continúan con algo de presión bajista. Ayer fue un día ausente de fundamentales económicos y seguiremos a esperas de decisiones por parte de la Reserva Federal. Esta semana, mañana, tenemos las minutas de la Reserva Federal. Sabremos entonces qué tanto es el desacuerdo en términos de política monetaria expansiva y qué tan rápido podría empezarse a dar el famoso tapering o la mitigación en términos de política monetaria. Nivel de riesgo bajando, nos mantenemos en un mercado que posiblemente oscile entre 14 y 17 en términos de volatilidad a espera de las noticias en términos de utilidades empresariales. Y este optimismo contagió a los mercados asiáticos que continúan con ganancias, básicamente impulsadas por las utilidades empresariales, pese a que los datos no fueron tan buenos. Las órdenes de fábrica preliminares de Japón para el mes de junio caen 12.4% frente a caída previa del 7.4%, una caída más fuerte de la esperada. Y el IPC de China para el mes de junio subió de 2,127 por encima del 2,5 esperado. Un ascenso bastante fuerte en términos del IPC en China. Esto digamos que podría continuar un poco el panorama complicado para las economías emergentes. Y Europa inicia el día con ganancias generadas por optimismo frente a utilidades empresariales y ayuda de 3.000 millones de euros a Grecia. Entonces cumple con reformas y recibirá entonces ayuda. Datos continúan un poquito débiles. Producción manufacturera de Reino Unido para el mes de mayo cae 0,8% frente a ascenso esperado del 0,3% y caída previa del 0,1%. La producción industrial de Reino Unido para el mes de mayo no varía, el mercado esperaba un ascenso del 0,3, no obstante son datos de mayo, el mercado viene enfocado un poco más en el futuro. En cuanto al mercado colombiano, Moody's mejora perspectiva de calificación local de estable a positiva tras mejor panorama fiscal. Vamos a ver si eso tiene algún impacto, no obstante serán las gráficas lo que nos den el impacto de la noticia fundamental. Y jornada ausente de fundamentales otra vez, estamos ausentes de noticias, ya mañana empezará la volatilidad con los inventarios de crudo y las minutas de la Fed, los minutos de la Reserva Federal, donde buscaremos más señales sobre qué tan pronto podría ser la mitigación en términos de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y tendremos el viernes utilidades del JP Morgan, donde empezará el sector financiero entonces a moverse con fuerza en próximas jornadas. En términos generales, los mercados internacionales intentan mantener ganancias en medio del mercado impulsado por expectativa de mejora en utilidades empresariales. No se descarta que ya para hoy empiecen a aparecer algo de vendedores. El rally viene relativamente extenso en algunos activos y no descartamos algunas presiones bajistas en acciones que ya tengan unas valoraciones no muy atractivas. Y el mercado local seguirá atento a resistencias de presión bajista y a los soportes de mediano plazo. Recuerden que dependerá de esas resistencias anular la presión bajista. Ya las revisaremos entonces en gráficas. Veamos qué nos dicen entonces los técnicos. 15.000 como zona de soporte. Continúa siendo para el Dow Jones y los 15.400, 15.500 la resistencia. Hay probabilidad de comportamiento lateral, la tendencia ha perdido fuerza de forma considerable, así que esta zona de resistencia le vamos a dar un poco más de fuerza, esta zona de los 15.400, 15.500, así que hoy llegaríamos ahí, por eso no descartamos que parezcan algo de vendedores en términos del índice Dow Jones. En cuanto al IPSA, la tendencia continúa siendo bajista, y 3.900 la resistencia de corto plazo. Mientras no la supere, existe probabilidad de volver a buscar niveles cercanos a 3.750. Y el descenso continúa para la bolsa de Perú, donde tenemos 15.000 como soporte y 14.680 como el siguiente nivel de soporte contra la banda inferior. Solo anulando el 16 cambiamos un poco la presión. Por ahora la tendencia continúa siendo bajista y el mercado en días buenos para Estados Unidos continúan entonces bajo dificultad lo que es el mercado de los emergentes. Dólar continúa con indecisión
1910 como soporte, 1930 como resistencia, son los dos niveles importantes, solo superando alguno de esos dos podríamos descender al 880, 885 como soporte más importante de tendencia alcista de mediano a largo plazo, y 1930 solo su ruptura los llevaría a 1950, 1970. Por ahora continuamos dentro de ese lateral, atentos al 910 y 930 como soportes y resistencias de corto plazo, que podrían generar algo de cambio en términos de tendencia. Y petróleo, después de una jornada de constante rally, casi que 4 jornadas seguidas, hombre colgado aparece entonces en la gráfica. Ya pensamos a tener también algo de presión bajista, no se descartan correcciones hacia el 100.98 como zona de soporte. Mientras se mantenga sobre 100.98, simplemente es un movimiento de corrección para volver a buscar 105, pero si logra romper el 100.98, pues evaluaremos según cómo se dé la corrección. Podría tener otra vez cambio a una presión bajista más fuerte. Por ahora, correcciones a 100 y zona del 98 como escenario más probable para el WTI. Y el euro tratando de levantar un poco cabeza, no obstante, la tendencia es algo bajista, vamos hacia los 29, 29.50 como la resistencia más fuerte. Si no supera ese nivel, volveríamos a presionar el 28 y generarías descensos incluso hasta el 27.30, 26.80. Sería la siguiente zona de soporte. Por ahora intentando entonces un pequeño repunte de un rebote dentro de tendencia bajista. Pasemos entonces a nuestro mercado, el índice Colcap, que rompió en el día de ayer los 95 con muy poco volumen, pero rompe el soporte que se ha mantenido desde el comité de la semana pasada. La semana pasada rompe el 95. Ante este movimiento, existe la probabilidad de descensos de nuevos 5.50 y 5.20 como siguientes niveles de soporte. Si logra negar, pero tendrá que negar el 607, 608, dejémoslo en 610 mucho mejor para estar con más fuerza compradora. 610 tiene que negar el 610 para anular la presión bajista. Una vez rompa el 610 tendría algo más de espacio para repuntar al 650 e incluso algo de cambio de tendencia. No obstante, mientras esté por debajo de esas zonas, existe la presión bajista. Si no logra recuperar pronto el 5.95, la presión bajista puede ser un poco más fuerte, 5.50, 5.20 con mayor velocidad. Así que las zonas de resistencia son 5.95 y 1.610 como los niveles fuertes por ahora. Banco de Bogotá ya va a cargar, sigue sin cambios por ahora. Continuamos entonces en 71 contra 65. Ya empieza a ceder un poco en términos de inflación. Ya saben que digamos no favorece la tendencia en términos del sector financiero, así que le da espacio para corregir hacia los 65 como escenario probable. Recuerden que son movimientos de bajo volumen, lo que podría presentarse para Banco de Bogotá. 65.71 continúa siendo los dos niveles importantes. Bolsa de valores continúa bajo presión bajista en la zona de soporte. Ya ha llegado a los niveles de 26, 25.80, que por ahí podría llegar a descansar. No marca precio en el día de ayer, en el 8 no opera. Y recuerden que el 27.30 es ahora la resistencia, 27.30 resistencia, entonces en términos de bolsa de valores de Colombia. Celsia, ayer intenta impulsarse hacia los 5.000 con volumen, buen volumen en el día de ayer. Importante, tiene que cerrar por encima de los 5.000 para romper un poco ese sesgo bajista. De hecho, podemos trazarlo de corto plazo acá. Todavía digamos que hay presión bajista, pero el 5.000 es importante. Si rompe el 5.000 puede anular un poco esa presión. Si no, simplemente fue un pequeño rebote para volver a buscar el 4.700, que es la zona de soporte más importante por ahora. 4.700 y 4.500 son las zonas de soporte. 5.000 entonces continúa estando vigente ese nivel de resistencia. Ya lo ataca con algo de volumen. Vamos a ver si logra romperlo o no. Y podría generar algo de cambio hacia por lo menos los 5.250 como siguiente nivel de resistencia. Si no lo logra romper y se mantiene cerrando por debajo, existe la probabilidad de 4.700. Cementos Argos permanece dentro de su lateral de 8.300 contra los 7.700. Continúa 8.300, 7.700, continúa sin cambios. Volúmenes han descendido también de forma considerable, así que por ahora permanece un escenario lateral como escenario probable entre 8.300 y 7.700. Misma situación para Cemex Latam Holding, que tenemos el 13.100 como resistencia de corto plazo, fue colocada en el comité de ayer. Y tenemos 12.650, 12.640 como soporte de corto plazo. Por ahora digamos que son los niveles de corto plazo. Ruptura al alza lo podría llevar contra el mediano plazo del 14 como resistencia y del 12.300 como zona de soporte.
Por ahora continuamos con ese comportamiento lateral de mediano plazo, rangos más estrechos de 13.100 y 12.640 para determinar algo de tendencia. Si hay ruptura del 12.640 a la baja, existe probabilidad de buscar incluso mínimos más fuertes de 11.800. Entonces, importante estos dos niveles de indecisión de corto plazo. Canacol se impulsa con gap en el día de ayer tras noticia de incremento en producción y hallazgo importante ahora. Mientras se mantenga sobre el 5.540, 5.550, puede continuar avanzando hacia niveles cercanos a 6.700, 6.800, que sería lo que podríamos trazar como un canal de tendencia alcista. Entonces 6.700, 6.800 la zona de resistencia, mientras logre mantenerse sobre los 5.500. También tiene que perforar el promedio móvil de 200 periodos, que podría generar una ruptura de oro, que es un cambio de tendencia de un plazo mucho más largo. Por ahora, 5.40 del soporte, mientras esté sobre ese nivel existe probabilidades de alcanzar 6.700. Con concretos sin cambio, no hay cambios, 1300, 1350 siguen siendo la zona de resistencia y continúan sobre el soporte de los 1250. No hay cambios para con concreto. Corficol se aleja un poco del 36, recuerden que 36 era la resistencia a la tendencia bajista, mientras no lo superara la presión existía a la baja, sigue estando vigente ese nivel como resistencia y existe probabilidad de alcanzar 34.500 y 34.000 como siguientes niveles de soporte. 34.534, recuerden que solo anulando el 36 cambiamos a tendencia alcista, ya lo confirman los promedios móviles que ya empiezan a separarse un poco en la zona 40-20. Eco atacando los 4.000, recuerden que si cede por debajo de los 4.000 estaríamos teniendo probabilidad de descensos adicionales a 3.830, incluso 3.700 y 3.550. Marquémoslos aquí en términos de gráficas, que es toda esta zona de congestión, donde el 3.550 es el más importante por ahora, la zona de soporte importante es de 4.000, 3.800, 3.700, 3.550 son los niveles para Ecopetrol. Si logra mantenerse sobre los 4.000, es cuestión de romper los 4.130 para poder avanzar y vamos a cambiar niveles a 4.300. 430, 4.300. El comportamiento permanece por ahora algo lateral de corto y mediano plazo. Empresa Energía Bogotá, sede terreno, 380 sigue siendo la resistencia fuerte, 330 el soporte, se mantiene ahí. Si rompe 330 podríamos descender incluso a 1250 como siguiente nivel. 1330 entonces la zona de soporte. El Cóndor, 1450 contra 1350. Son los dos niveles importantes, no hay operaciones por ahora. Simplemente seguimos 1450, 1350 sin liquidez. En K, 7 contra 6 son los nuevos niveles, permanece en el 6.5, no hay operaciones de volumen fuerte. Simplemente no hay tendencia en el activo, tampoco nos permite hacer buenos técnicos. ETB no marca precio en el día de ayer, se mantiene sobre los 400. Recuerden que 390 sigue siendo la zona de soporte y solo rompiendo el 410 podría haber un cambio más importante hacia 440, 4,60. Éxito. Recuerden que seguimos bajo figura de triángulo, indecisión en el mercado. Deberá romper los 32.400, 32.500 para poder cambiar de tendencia hacia los 36, o si rompe los 30.600 estaríamos hablando de nuevo de 28. Por ahora continúa la indecisión, los volúmenes han descendido de forma considerable, de hecho marcan claramente la tendencia de lo que es esta figura de indecisión de triángulo, que el mercado está buscando algo de dirección en cuanto a éxito. Grupo Aval sigue por debajo de los 350, 360. Recuerden que solo rompiendo 360 anulamos lo que es esta presión bajista. Mientras tanto, existe todavía probabilidad de llegar a 1300 como el soporte fuerte por ahora y 1280 como el que le sigue. Por ahora la presión sigue siendo bajista, 1360 la resistencia de esa presión. Grupo Sura dejando gap en el día de ayer, ya marcando la tendencia bajista, alejándose de promedios. Siguiente nivel de soporte cerca de los 34 y 33.700 son las zonas de soporte para Grupo Sura. 32.700 y 34 son las zonas de soporte. La tendencia ya la podemos marcar claramente con tendencia bajista. Solo rompiendo 37.600 anulamos esa tendencia. Entonces entra en tendencia bajista tras salida de zona de distribución
de un comportamiento lateral de mediano plazo durante varios meses, prácticamente todo el año. Entra entonces a tendencia bajista lo que es la acción de Grupo Sura. Pasamos a Inverargos, que también continúa bajo tendencia bajista, continúa por debajo de los promedios 240-20, ordenados de mayor a menor, identificando la tendencia bajista 19.700 la resistencia junto con 20.300, igual son zonas de resistencia de tendencia bajista, y es cuestión de perforar los 19 para que exista probabilidad de descensos hacia los 18 y 17.600. Por ahora importante, el 19 es el soporte de corto plazo. Su ruptura permitiría acelerar la presión bajista y las resistencias están en 19.700, 20.300, todavía resistencias de lo que es un mercado que mantiene tendencia bajista. ISA se ha aguantado el 7.300, 7.400, sigue siendo la zona de soporte importante. Si logra mantenerse puede volver a 7.900, si rompe 7.300 volveríamos a niveles de 7.000 dentro de tendencia bajista que está presentando leve divergencia en términos de MACD, pero no es suficientemente fuerte. Vamos entonces hacia 7.700 si hay ruptura del 7.400, 7.300. De lo contrario, 7.900, perdón, la resistencia mientras se mantenga sobre los niveles de soporte. Isagen ya va cargando. Permanece entonces dentro del lateral de mediano, alejémonos un poco. 650, 400 son los dos niveles más fuertes en términos de este lateral. Y tenemos entonces el 5, perdón, acá la línea me quedó mal trazada. Acá tenemos 650 contra 2.400 como las zonas de soporte de mediano plazo. Existe el 5.50 como soporte de corto plazo. Si logra mantenerse, intentará perforar acá el 6.50. Si no logra mantener el 5.50, pues posiblemente sigamos oscilando dentro de este comportamiento lateral de mediano plazo. Mineros sin volumen, 3.600, 3.300. Continúa sin tendencia y sin volumen el mineros. Nutresa, fallando el 24 ayer. Recuerden que era importante mantenerse sobre ese 24 para anular un poco la presión bajista. Lo estaba intentando con la última vela de indecisión. Si no logra otra vez estar por encima de los 24.200, la presión continúa ahora hacia los 23, 22.800. Anula entonces 22.400, perdón. Anula entonces lo que es la presión alcista por la ruptura de 24. Deberá romper 24.200 para poder avanzar hacia los 25.100. Siguiente resistencia de tendencia bajista. La tendencia igual por promedios móviles por MACD continúa siendo a la baja. Preferencial aval, misma situación, 1360 sigue siendo la resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel la tendencia sigue siendo bajista. Y 300 existe todavía como probabilidad y 280 como siguiente nivel de soporte. Así que importante la resistencia del 360. Avianca, operando cerca de los soportes del 4000 psicológico, no obstante, hemos dicho que el 400 por ser el gap, llenando el gap, solo llenando el 400 podría cambiar por lo menos a 4240, 230, mientras esté por debajo de 400, todavía puede buscar niveles de soportes inferiores, incluso el 3865, 3870, que estaría acá, 3880. Siguiente nivel de soporte, la tendencia ya empieza a formarse algo más bajista. 400 es ahora la resistencia a ese comportamiento bajista. Bancolombia continúa el descenso. Recuerden que 27.100, 27.200 la resistencia. Si no supera ese nivel, la presión podría continuar hacia 26 y 25.400. Continúa entonces la presión bajista, solo 27.200 el nivel de resistencia importante. Carvajal Empaques, última operación el 19, no tenemos mucho que decir ahí. 4.800 contra 4.300, no hay liquidez en Carvajal Empaques. Corficol, perdón, preferencial de vivienda. Recuerden que existe resistencia en 24. El periodo de dividendos se acerca, no obstante no ha tenido mucho volumen últimamente. Y los 22 por ahora el soporte en corto plazo. Vamos a trazar esta línea, ya nos vamos a acercar en términos de la gráfica. Acá tenemos esta tendencia. Importante, se hace un poco más confuso. Igual digamos que la presencia de bajo volumen no genera una tendencia clara en estos momentos.
Entonces, básicamente nos toca revisar lo que es el 22.500 como soporte, 22.400 y 23.200 como resistencia. No hay tendencia clara para la vivienda, simplemente un comportamiento lateral, poco volumen. Igual la resistencia más fuerte y más importante siguen siendo los 24.200. Preferencial de grupo Sura, fuerte descenso en el día de ayer, abriendo probabilidades de mayores descensos hacia niveles de 35.500 y 34.400, mientras esté por debajo del 37. Nuevo nivel de resistencia tras el movimiento de ayer, 37. Mientras esté por debajo de estos niveles, existe probabilidad de descenso 35.300 y 34.600. Preferencial Inverargos, vela tipo Harami, pone un poco de pausa, no obstante, vamos a dejarlo lateral entre 20 y 18.200. Posibilidad de comportamiento lateral entre esos dos niveles de corto plazo, aunque la tendencia de mediano continúa siendo bajista. Petrominerales, ayer toca los 12, nivel de resistencia psicológica, el primer nivel de resistencia que se mantiene en términos de comité. E importante, otra vez los 11.100. 11.150 era la resistencia. Si logra mantenerse sobre el 11.100, lo único bueno es que el descenso de ayer fue con poco volumen, el ascenso fue con buen volumen. Eso le da más fuerza al 11.100, 11.150 como soporte, dejémoslo en 11.100. Si logra mantener el 11.100, puede volver a buscar el 12 y presionar hasta 13.200 como escenario probable. Si ya rompe el 11.100, vuelve a tener algo de presión a la baja en términos de 10.300 como zona de soporte. Igual, no hay mucha fuerza en la tendencia, simplemente estamos en un comportamiento que está intentando mantener algo de sesgo alcista y peleando con algo de lateralidad. Pero importante el 11.100, 11.150 como la zona de soporte para intentar mantener el sesgo alcista y mantenernos por encima de los promedios móviles de 20 y 40 periodos. Pacific no ha podido pasar el 34.200, recuerden que esa es la resistencia de corto plazo. Mientras esté por debajo de ese nivel puede volver a buscar niveles cercanos a 32 y 31.300. Si logra superar el 34.200 volveríamos a 36. Y Tablemac continúa 7.30, 6.50 con poco volumen en términos de las oscilaciones. Así que en términos generales para el día de hoy Estados Unidos continúa con ascensos, no obstante no descartamos que ya puedan aparecer algo de presencia de vendedores, básicamente por las valoraciones en términos de múltiplos de varias compañías que han tenido un fuerte rally, ya están llegando a una zona donde se podrían considerar caras en algunos activos. Mientras que el mercado local, vamos a ver qué pasa con la inflación en China que estuvo subiendo y la presión bajista continúa estando presente para los mercados emergentes. Recuerden las resistencias de corto plazo. Pasemos entonces a las preguntas. El comité de ayer no fue cargado del canal de YouTube, no hubo un inconveniente, pero ya hoy tendrán este comité en su versión grabada en YouTube. ¿Por qué si el precio del WTI está en los $103, las acciones de Eco y Pacific siguen en la baja sin tendencia alcista? ¿Qué pasa con las ganancias de alza en el barril de petróleo que no impacta las acciones? El panorama sigue siendo, digamos que un poco la presión sobre los emergentes, y digamos que los emergentes, su mayoría de acciones tienen que ver con, o las más importantes, con recursos naturales que han sido impactados de forma negativa. Simplemente es una presión que estamos teniendo por salidas de capitales en términos de emergentes, en donde se pueden ver múltiplos de las acciones petroleras en la página de la Bolsa de Valores. Mañana les haremos alguna presentación entonces adicional en términos de múltiplos, que estos van a tomar algo más de relevancia con la presentación de utilidades. Vamos a ver qué tanto, digamos, que cumplen las expectativas de utilidades con base en lo que tendremos de información de múltiplos. ¿Por qué la superintendencia financiera no regula el comportamiento de las acciones con las empresas que obtienen grandes ganancias a costillas de los accionistas sin importar que los dineros colocados en acciones que andan se obtienen ganancias? Caso de Ecopetrol, Pacífica, Avianca? La verdad no tenemos comentarios sobre el particular. En el caso de Avianca, porque en más de 2 años se ha mantenido por debajo de los 5.000 pesos y se reportan ganancias multimillonarias en términos de utilidades? La verdad no tenemos razón exactamente por qué. Vemos que Avianca no ha logrado superar, digamos que el mercado podría mantenerse un poco más cauto por el tema del petróleo subiendo, pero pues, digamos que hemos visto que los resultados continúan siendo sólidos. El pago de dividendos de Petromineras prevé un descenso hasta los 10.000. Este dividendo es en acciones, o sea, digamos que en cierto modo, digamos que no genera tanto el efecto de salir la plata cuando lo pagan en efectivo, porque el patrimonio igual se fortalece, pero pues sí podría haber un pequeño descenso en términos de la cotización, y también algunos que tratarán de vender
parte de esos dividendos que reciban como utilidad con ese descuento. Por favor, dar ejemplo de acumulación, consolidación y distribución con un activo. Esto lo dejaremos, ya que lo mencionas, para capacitación. Ya se les publicará el calendario de capacitaciones de análisis técnico por la noche para que estén atentos e ingresen. Este tipo de preguntas las revisaremos en capacitaciones, que podríamos tomar acumulación, consolidación y distribución como un buen tema para esta semana. ¿Y qué pasa con las perforaciones de canadienses? ¿Cuál es el panorama? Por ahora ha sido mucho más alentador. Han mostrado algunas perforaciones y hallazgos importantes para lo que son empresas pequeñitas, que por lo menos les ha permitido mitigar los descensos y tratar de cambiar un poco la tendencia alcista. No solo emergente, las petroleras en todo el mundo en su mayoría están a la baja. Bueno, pero básicamente digamos que el tema es de sector energético. Nada mueve a TV, ni dividendos, ni 4G, ni fibra óptica, ni televisión interactiva. ¿Qué pasa esta empresa? El mercado está un poco nervioso y digamos que siempre, digamos que se incluyen las demás. Hay una correlación bastante fuerte en todos los activos cuando hay movimientos digamos que de temor del mercado. Mañana en el comité veremos los múltiplos o es una reunión aparte. No, cada vez que empecemos a conocer utilidades empresariales, haremos la revisión con base en múltiplos para saber si digamos que el crecimiento de las utilidades está acorde a lo que estamos pagando, sobre todo en términos de RPG. ¿Cuándo veremos utilidades de Ecopetrol? Apenas conozcamos el calendario, ellos publican en la Super cuándo va a ser la publicación de Ecopetrol. Recuerden que más o menos a finales de última semana de julio ya estamos en época de utilidades empresariales. Próxima capacitación posiblemente sea este jueves en la noche. ¿Hasta cuándo debemos esperar en esta presión de PREC, ventas fuertes que frenan las subidas? No sé exactamente hasta cuándo, hasta que no se rompa el nivel. Digamos que no podríamos tener ese cambio de fuerza en términos del mercado. La acción de Ecopetrol podría subir por la noticia de que Repsol le venderá el 30% de bloque Ecopetrol. Dependerá del nivel. Recuerden los 4.000. Digamos que en términos de análisis técnico nos interesa más el impacto del fundamental sobre la gráfica que en sí el fundamental. Impacto de la mejora de calificación Colombia y en qué sector impactaría. Ya habíamos tenido esa mejora por parte de otra calificadora. Recuerden que simplemente importa por ahora mucho más la tendencia que estamos viviendo en los mercados emergentes en términos generales. Bueno, muy atentos entonces a soportes y resistencias. Muy buen día entonces para todos.